Bienvenidos una vez más a nuestros desayunos ITDS para hablar de lo que más nos gusta, de seguridad. Las amenazas son más y más avanzadas, pero las empresas de seguridad no se quedan atrás, también evolucionan sus productos. Por eso este nuevo desayuno lo hemos titulado Ciberseguridad 4.0, para hablar de las tecnologías más avanzadas de seguridad para hacer frente a los ciberdelincuentes. Como siempre, hemos reunido un grupo de expertos, empezando por Sergio Martínez, el director de SonicWall para España y Portugal. Muchas gracias por la invitación. José de la Cruz, director técnico de Trend Micro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bosco Espinosa de los Monteros, preventa para Europa de Kaspersky Lab. Muy buenos días. Iba a decir Kaspersky Lab España. Y Francisco Luis de Andrés, analista de seguridad de S21. Gracias. Buenos días. Y yo, si os parece, pues empezar un poco hablando de cuál es la situación ahora mismo del mercado de ciberseguridad, Sergio. Bueno, pues vamos a empezar planteando un poco el escenario dantesco al que nos enfrentamos, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma en el cloud a la que están conectadas la mayor parte de nuestros dispositivos, firewalls y todo tipo de appliance que gestionamos y que vendemos. Y esta plataforma a la que se puede conectar cualquiera, securitycenter.sonic.com, va dándonos datos de forma actualizada y compara día tras día, mes tras mes, año tras año, cuál es el estado un poco de los ataques, ¿no? Y la situación es la siguiente. El primer dato interesante es que el 70% del tráfico ya está encriptado. Es decir, que gran parte de las amenazas pasan por delante de nuestras narices y no las vemos, a no ser que implantemos tecnologías como the man in the middle para averiguar, desencriptar el tráfico SSL que tenemos en la red, ¿no? El segundo dato interesante es que el malware ha crecido un 151% de Q1 del 2018 versus Q1 del 2017. Es una comparativa interesante, es decir, va en rampa hacia arriba. El tercer dato interesante es que de este malware, el ransomware, ha crecido también 220%. Y otra cosa interesante relacionada con el ransomware es que el 50% de las empresas que pagaron para liberar sus datos no han conseguido volver a la situación actual, es decir, no recuperaron sus datos. Con lo cual la conclusión clara es que no hay que pagar. Exactamente. Bueno, esto es un poco el escenario de datos que nosotros tenemos. Si a esto le añadimos que estamos desplegando miles y millones de dispositivos nuevos con tecnologías IoT o wireless o lo que sea, y que el tráfico pues es ya de giga, con lo cual la complicación es todavía superior, bueno, hacemos que el escenario en el que estemos sea divertido. Divertido, y para empezar a pensar en un nuevo modelo de defensa en las compañías, en las organizaciones, y de momento, bueno, ahí lo dejo. Así que luego ya hablamos de qué modelo vemos nosotros y cada uno cuál es su estrategia para ayudar a los clientes a despejar estas incógnitas, ¿no? Respecto a las amenazas que se nos vienen encima. Muy bien. José. Bueno, desde el punto de vista de amenazas, yo creo que el mejor adjetivo para calificar la situación actual es persistente, ¿no? O sea, el otro día, comentando con un compañero, me decía, bueno, ¿has visto este nuevo tipo de ransomware? Eso ya no es una novedad. A diario tenemos nuevas variantes, nuevas familias de ransomware, y es una constante. Por lo tanto, las compañías, a la hora de adoptar estrategias de seguridad para implementar su estrategia de ciberdefensa, pues tiene que implementar sobre todo automatismos. Es decir, hay que simplificar, hay que implementar mecanismos que nos permitan estar protegidos de manera continua y desatendidos. Bosco, ¿cómo está la situación ahora mismo actual? Bueno, creo que la palabra interesante o curiosa y dantesca, lo dicen bastante bien. Estamos viendo que las amenazas tradicionales, por así decirlo, como muy bien se acaba de decir, son persistentes, es decir, continuamente están evolucionando, pero no a niveles de decir, bueno, esto es una amenaza, que es una locura, que es un día cero, sino que se siguen cometiendo los mismos errores, los mismos fallos de seguridad. Yo podría llegar a decir incluso la misma dejadez en algunos casos en actualizar sistemas, en parchearlos, porque muchas de las amenazas no son avanzadas. Luego tenemos que, digamos que eso es el 90% de las amenazas, que con un buen planteamiento de seguridad muchísimas empresas
se podrían beneficiar y podrían ver una reducción importante de estos ataques. Luego, si quieres, hablamos de las novedades, de la persistencia, de ese 10% que queda, que quizá para pequeña y mediana empresa no es tan preocupante, pero para gran empresa es muy preocupante porque son ataques dirigidos. Madre mía, Francisco. Sí, yo además de lo que han dicho mis compañeros, que lo suscribo, también me gustaría incorporar algunos riesgos mayores, como por ejemplo los ataques con sistemas fileless, o sea, atacando los sistemas en memoria, o que los indicadores de compromiso simples, como se han conocido hasta ahora, son insuficientes y que se va complicando muchísimo el escenario, necesitando de recursos muy avanzados para poder defenderte o poder detectar las amenazas una vez que se han producido. Las estadísticas hablan de 460 o más de 460 días a nivel europeo para detectar un ataque, una amenaza persistente. Incluso, más de un año. Incluso mayores. Sí. Se puede calibrar cuál es la brecha de seguridad que se puede haber producido en tantísimo tiempo desde que se inicia el ataque hasta que se detecta. Ajá. Y yo, si os parece, antes de empezar a hablar de tecnologías avanzadas y demás, podríamos quizá plantear cuáles serían las medidas mínimas de seguridad que quizá deberían tener todas las empresas. ¿Os parece? Sí, a ver, me gustaría explicar una historia muy corta. Yo creo que a veces la historia es muy aleccionadora, ¿no? Pues nosotros afrontamos un poco este tipo de amenazas desconocidas y dirigidos, con ataques superdirigidos, con una estrategia de defensa en profundidad. Entonces, este concepto resulta que en las academias militares se estudia la defensa en profundidad que los rusos construyeron ante los alemanes en el verano de 1943, en el mayor ataque concebido con tanques contra una estructura fija, ¿no? Que es la batalla de Kursk. Es la última gran ofensiva de Hitler antes de caer en picada, ¿no? Entonces, se estudia porque los rusos lo que hicieron, tenía un espía que les dijo, oye, que van a atacar en verano del 43 con lo último que tienen y tal. La espía se llamaba Lucy, como anécdota graciosa. Entonces, los rusos dijeron, pues vamos a construir una defensa en profundidad. Construyeron una defensa de 200 kilómetros de trincheras con una línea, 2 líneas, 3 líneas, un montón de líneas, con un montón de defensas móviles, todo pensando en parar este ataque tan bestia que iban a hacer. Y lo consiguieron por esa defensa en profundidad de diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Intentando parar ese ataque tan salvaje que iban a producir los alemanes con sus Panzer, ¿no? Bueno, pues cierro la historia, ¿no? Pero es verdad, esto se estudia en las academias militares como una forma de defensa. La defensa en profundidad lo intenta es combinar diferentes tecnologías, desde, en el caso nuestro, desde el frontal, que es el firewall, hasta el cliente, que es el endpoint, ¿no? Poniendo diferentes tecnologías ahí en medio. Nosotros lo afrontamos primero en el firewall, somos conocidos como empresa de firewall, con firewall y tecnologías de nueva generación. Luego, a continuación, tenemos el Deep Packet Inspection para intentar desencriptar el tráfico SSL. A continuación tenemos la plataforma Cloud, que intenta darle inteligencia a todo esto y que da inteligencia a todo. Luego, un tema interesante que has dicho tú, que es el tema de la inspección de memoria para intentar localizar... Bueno, perdón, ha sido él, perdona, disculpa. Ha hecho Paco. Paco, perdona. Entonces, los nuevos ataques van a medir por ataques de memoria. Ya sabemos las vulnerabilidades que hay de Intel ahí puestas, que veremos, nos darán grandes disgustos en los próximos meses. Y por último, en el endpoint también, todo coordinado y dirigido con una inteligencia encima, pero son diferentes capas, diferentes defensas, una defensa en profundidad, como decía al principio. Esa es la clave. Bueno, es una estrategia, no digo que sea la clave, es una estrategia, porque la realidad es que nadie sabe por dónde te va a venir la bofetada, pero te va a venir. Eso sí. Muy bien, pues bueno, la verdad es que suscribo totalmente y me ha gustado mucho la historia, por cierto, porque es muy interesante, ¿no?, cómo trasladamos el mundo real a la tecnología. Y bueno, nuestro planteamiento es muy similar. Realmente esa seguridad multicapa, el no poner todos los huevos en una sola cesta, es nuestro planteamiento. Es decir, tenemos una tecnología que hemos venido desarrollando durante 30 años de historia de la compañía, vamos a utilizarla. Que a lo mejor un motor tradicional no es el más efectivo, ¿no?, pero para un determinado tipo de amenazas me va a valer, y para el resto tengo otra serie de motores, otra serie de capas que me van a permitir bloquear pues esa amenaza. Te estoy hablando desde, como digo, motores tradicionales, a pasando a lo mejor motores más avanzados, como puede ser sandboxing, como puede ser machine learning, análisis de comportamiento. Es decir, combinar todas estas capas de protección, todas estas barreras, como hicieron los rusos, para proteger
para protegernos frente a un ataque. Y en segundo lugar, un concepto que yo creo que hoy en día es fundamental, dado que tenemos múltiples vectores de ataque que estamos recibiendo, como tú bien has dicho, nos puede llegar el ataque por cualquier parte, compartir esa inteligencia, es decir, la inteligencia que yo he adquirido ante un ataque conocido o desconocido, apliquémosla en todos los vectores, en el correo electrónico, en la navegación, en el endpoint, en todos los puntos, para que si ese ataque llega por un sitio o llega por varios, seamos capaces de mitigarlo. Muy bien. Bosco. Yo ahí unificaría las dos cosas que habéis dicho. Por un lado, una defensa en profundidad, pero esa compartición de información en los diferentes vectores es fundamental. Estamos hablando de 400 y pico días, 500 días para descubrir una amenaza. En muchos casos la tecnología que tenemos hoy en día o las posibilidades que tenemos de protección, dado que no podemos hacer una protección que se llama activa, que a todos nos gusta bastante, pero las leyes no nos lo permiten, quizá también debamos no solo hacer esa defensa, poner tecnología en la defensa, sino también en una inspección de qué es lo que tenemos dentro, en una investigación interna, qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra red, dentro de nuestros sistemas, porque no nos olvidemos que hay vulnerabilidades que no conocemos, que si hay una amenaza como es un WannaCry que te empieza a cifrar, está claro que se ve, pero hay otras amenazas que no se muestran abiertamente, entonces tenemos que tener ese machine learning, esa investigación en tiempo que nos pueda permitir verlo, y no solo eso, sino luego reaccionar. Y el reaccionar no vale como antiguamente, que es tengo un malware, tengo un virus, lo borro. No, ¿qué es lo que ha hecho esto? Porque estamos hablando de amenazas avanzadas. Hoy en día, si hay un ataque de memoria, se descarga otro fichero, te cambia privilegios, te crea lo que sea, entonces tenemos que tener un histórico para poder reaccionar. Y de ahí lo has comentado tú antes, el hecho de automatización. La posibilidad de dar una respuesta no manual, que siempre tiene que haber. La inteligencia está muy bien en el Machine Learning, pero siempre tenemos que tener una inteligencia humana por detrás para poder reaccionar contra esos ataques en tiempo y forma. Yo, igual que mis compañeros, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Además, puedo comentar algunos de los servicios que considero que son necesarios para poder garantizar la seguridad una vez que la brecha se ha producido o previamente para hacer acciones de prevención. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos unos servicios de threat hunting que vamos analizando de forma regular una serie de indicadores de compromiso en base al riesgo de la organización, a sus activos críticos y a lo que es el riesgo del tipo de negocio al que se dedican, y combinando acciones de inteligencia para analizar indicadores de ataque y luego analizando lo que son los activos de forma, como he dicho, periódica para analizar los indicadores de compromiso, vamos dándole inteligencia a todos los sistemas automáticos de detección de amenazas. Utilizamos los estándares, lo típico del OpenIRC, trabajamos con STIX o trabajamos con otro tipo de estándares. Precisamente una de las preguntas tenía que ver con automatización y orquestación, porque entiendo que es parte fundamental de esa seguridad más avanzada, ¿no? ¿Qué papel juegan en las estrategias de seguridad esos dos elementos? Bueno, como decían mis compañeros, es clave dotarle de inteligencia y de orquestación a toda la estructura, ¿no? Desde el endpoint hasta el firewall y a todos los appliances, incluido el correo. La orquestación es decir, la automatización yo creo que ya se da por hecho, ¿no? Que está bastante extendida. ¿El paso a la orquestación se ha conseguido? No, yo creo que estamos en ello todavía. Estamos construyendo diferentes plataformas. Y uno de los grandes problemas, obviamente, es porque el mundo es multifabricante. Entonces, pues necesitas plataformas para orquestar que sean o que se entiendan con varios fabricantes, pues porque pues puedes tener en el firewall una tecnología, en el endpoint otra, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo vemos como que hay que intentar facilitar la vida a los que están construyendo esas plataformas. Y en ese sentido, nuestro layout, lo que hay por debajo, es el Sonic, lo que nosotros llamamos el Sonic Core, que está basado en tecnologías Linux, y lo que intentamos es, con muchas APIs, abrirnos al mundo para que cualquiera pueda construir plataformas, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante, y ya que está S21sec aquí, es interesante dar la visión que tenemos nosotros del MSSP. Nosotros creemos que nosotros somos una compañía 100% canal, como la mayoría de vosotros, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el canal va a mutar
y de ser la mayor parte de los partners integradores de sistemas y ser deployers de tecnologías, van a pasar a gestionar la seguridad de los clientes, porque cada vez es más complejo todo esto, como decíamos al principio, y es imposible que dentro de las organizaciones haya gente preparada y al día para hacer frente a todas las amenazas que hay encima y a todas las tecnologías y a todo. Con lo cual el papel del canal es fundamental en todo esto, pasando de ser integrador a ser un MSSP, un gestor de la seguridad gestionada, perdón por la redundancia, de la seguridad de los clientes, ¿no? Y de ahí, pues esta pregunta tuya tiene mucho sentido, porque al final lo que necesitas son plataformas que permitan orquestar toda la tecnología que hay por debajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves tú, José? Bien, bueno, orquestación y automatización son dos conceptos distintos, pero muy directamente relacionados, se van muy de la mano. Por un lado, automatización. ¿Por qué es fundamental la automatización? Porque las compañías no tienen recursos o no quieren invertir en recursos para hacer frente pues, a este tipo de heterogeneidad que nos encontramos hoy en día. Ellos lo que quieren es implementar un sistema de seguridad que de manera autónoma trabaje y nos permita proteger a nuestros sistemas. Y que luego, si queremos obtener información sobre un ataque, sobre un incidente de seguridad, bien por normativa o bien porque queremos averiguar qué ha ocurrido, podamos hacerlo. Y luego, por otro lado, tenemos también la orquestación. La orquestación está relacionado con, pues, por ejemplo, servicios que tenemos en la nube, en los cuales, por ejemplo, tenemos muchos clientes que están desplegando soluciones ya en Amazon Web Services, en Azure y demás, y que están desplegando sistemas de servicios web y demás, y que quieren implementar una seguridad. Ellos tienen un sistema ya de orquestación relacionado desde el punto de vista de sistemas, donde van creando recursos, aplican una escalabilidad y quieren que esa escalabilidad esté relacionada también con la seguridad. Por lo tanto, es importante que nuestra seguridad se adapte también a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias del mercado. Orquestación, Bosco. No, yo volvería sobre la pregunta que has hecho de qué papel toma. No sé cuál toma hoy en día, no el que debería. No el que debería. No el que debería. Lamentablemente, a ver, siempre se están quejando el canal o clientes se quejan de que la gente de seguridad vamos por detrás de los ciberdelincuentes. Y en muchos casos tenemos tecnologías, tenemos implementaciones, tenemos esos automatismos, esas integraciones con diferentes fabricantes que pueden facilitarles mucho la vida. Del hecho de, cuando hablamos de defensa en profundidad, también se habla de defensa multicapa, multifabricante. Eso te complica la vida, lógicamente, a la hora de gestión, porque nadie tiene, diría que ni los fabricantes tenemos todos los recursos que queremos. A la hora de, no solo voy a hablar de dinero, sino voy a hablar de recursos humanos. Es decir, de personal formado adecuadamente para poder tomar las medidas que queremos, conocer todas las tecnologías, es prácticamente imposible. En eso juegan un papel fundamental la parte de integración que puede dar servicios. Pero aparte de eso, todos tenemos sistemas que se pueden automatizar y hablan entre ellos y dan información, pero no se implementan tarde, mal, se dice con un checkbox, lo tengo. No, esto hay que usarlo. No vale de nada que algo me salte una alarma diciendo que me están atacando el firewall, que en la nube tengo un problema en Amazon, o que el endpoint, o que he descubierto una amenaza avanzada, si nadie no lo mira. Esos planes de contingencia que todos tienen y que todos han probado, ¿cómo te diría yo? Ojalá fuera así, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas es lo que vemos. Entonces, muchas veces hay que unificarlo todo y hay que, no te digo gastar todos los recursos en internamente usarlos, sino buscar a alguien que nos pueda ayudar en ello. O sea, estás planteando que además de tener la tecnología hay que saber usarla. Efectivamente. Es fundamental. No solo hay que saber usarla, sino o saber implementarla. Y escuchar, porque no, o sea, los fabricantes no vamos a los clientes a vender por vender. En muchos casos, como el día de hoy, lo que vamos es a exponer tecnologías, a exponer soluciones que pueden ser nuestras o no. Pero el hecho de decir que sepas qué es lo que está ocurriendo en el mercado para que tú puedas reaccionar. Si lo que haces es, uy, vienen estos a venderme, no escucho, yo ya estoy seguro, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Yo creo que el tema de la automatización y la orquestación se trata un poquito, por lo menos en mi visión, se trata un poquito de incorporar una tecnología muy madura que existe en el mundo empresarial, como es la notación de modelado de procesos de negocio, el BPMN,
dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad, permitiendo el interactuar entre distintas herramientas, utilizando un lenguaje que actúa como en el mundo de IT, el SB, Enterprise Service Bus, cadenas de conexión entre distintas herramientas, y en base a una lógica de negocio se vaya haciendo una automatización, una decisión automatizada por parte de la herramienta. De forma que, igual que ahora estamos recibiendo múltiples fuentes a través de SIEM y otros elementos, podamos tomar decisiones de forma inteligente. Y esa orquestación permite también desencadenar eventos en una herramienta de ticketing o, por ejemplo, interactuar con herramientas de recursos humanos si se viera necesario. Y eso son entrar en automatización. Pero, ¿y crees que la orquestación se está adoptando y se está implementando bien? Creo que se están oyendo de momento palabras, pero que estamos... yo lo que acabo de contar no lo he visto todavía exactamente, yo tampoco. Ni mencionado. O sea, es una cosa que yo... Que se supone que tiene que ir por ahí, ¿no? Tendría que ir por la utilización de una nomenclatura estandarizada y por una serie de fuentes estandarizadas para poder interactuar entre los distintos sistemas. Igual que ha pasado en el mundo empresarial con el BPMN. Sí, por eso yo le lanzaba el testigo al canal. Que para todos es fundamental. Para todos es fundamental. Pero es fundamental porque nosotros fabricamos, como decía él, la tecnología, pero alguien la tiene que primero implantar y luego gestionar. Es el gran, darle un sentido de negocio para que eso sirva para algo. ¿Qué pasa si hay una alerta, no sé qué, tal? ¿Qué pasa? Eso es. O alguien recibe un mail que no toca, no sé qué tal, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Llevamos tiempo diciendo que los servicios gestionados de seguridad son el futuro. Entonces, no sé, parece que debería de ser obvio que ya... está empezando, yo creo que estamos en ello. ¿Vale? Pero de ahí esa conversión que decía yo, ¿no? Yo el papel del MSSP es que me lo creo, que no es un tema del libro, o sea, me creo que aparecerán. Hay muchas compañías que ya están gestionando seguridad y sobre todo en la capa inferior, no sé, las empresas medianas o mediano-pequeñas, que no tienen recursos para tener un CISO, no tienen recursos para tener gente de seguridad dedicada, y hay un pobre equipo de sistemas de 2, 3 personas o una persona o ninguna haciendo lo que pueden, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablas con ellos, dicen, no, es que esto yo necesito que alguien me ayude, ¿no? Y ese es el papel del canal, básicamente. Y cuando hablamos, entiendo que cuando hablamos de esas tecnologías de ciberseguridad 4.0, esas tecnologías más avanzadas, si no es a través de servicios, me imagino no, vamos directos a los servicios, que no va a haber empresas capaces de gestionar todo eso. La gran empresa que tiene un SOC dedicado podría llegar a hacerlo, pero es que incluso la gran empresa en muchos casos el SOC no es propio. Tienen un SOC contratado que les están dando un servicio. Entonces, este tipo de tecnologías son tecnologías muy complejas que aunan, voy a volver a decir tecnologías, pero no tecnologías, servicios que se les puede dar formación, se les puede enseñar, pero al final no le sacan rendimiento. ¿Por qué? Por esa falta de recursos que hemos hablado al principio. Entonces, la única manera es tener un equipo de un partner adecuado que conozca esas tecnologías y que las pueda utilizar en muchos clientes. Entonces, cuando merece la pena tener esos niveles y se van a conseguir unos altos niveles de seguridad. Si no, vas a tener una caja o vas a tener un software y el stick. Te va a mirar a ti, tú lo vas a mirar, pero... pero no habrá química, Exactamente. La seguridad en la nube, que también parece que deberíamos de tener superado, porque llevamos mucho tiempo hablando de eso. ¿Estamos también empezando? Sí, porque yo lo veo también de la siguiente manera. El 90% de las empresas están empezando a subir cosas a la nube y a externalizar cosas, y ya tenemos la nube presente en el mapa de sistemas de todas las compañías, desde las pequeño-medianas hasta las más grandes, ¿no? Y al fin y al cabo es una pieza más en todo el puzzle, ¿no? Y es una pieza más que tiene que integrarse dentro de toda esta estrategia de seguridad que decía al principio, de defensa en profundidad, donde al final a mí me da igual tener un firewall físico virtual o una plataforma de un appliance que protege el correo electrónico, o yo qué sé, o también un firewall de aplicación, ¿no? Es otro de los grandes temas que vamos a ver evolución en los próximos meses, ¿no? Los firewalls de aplicación al final lo que intentan detectar son ataques a las aplicaciones web, que al final todas las aplicaciones son de soporte web, ¿no? Y cuántas empresas no tienen una aplicación legacy desarrollada con tecnologías antiguas en web,
¿vale? Pues que tienen vulnerabilidades por todas partes, ¿no? Entonces, en medio hay que poner algo que proteja, porque el firewall protege por debajo, pero no por encima, no ataques dirigidos, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que al final el cloud forma parte de la estructura, pero hay que asumirlo e incorporarlo dentro de la estrategia de profundidad que decía al principio. Se ha difuminado el perímetro. Realmente sí. Tenemos ya un único ente donde todas las aplicaciones y sistemas empresariales, independientemente de que estén en la nube, estén en on-premise, estén donde estén, tenemos que tratarlos de igual manera. De igual manera, entre comillas, porque tenemos que aplicar la solución adecuada y las medidas adecuadas para cada una de ellas. Antes, cuando hablaba de orquestación, yo me refería más a la parte de la nube, porque es un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pues compañías que están subiendo cargas de trabajo a la nube directamente y que requieren de que esas cargas de trabajo pues, estén convenientemente securizadas, ¿no? Y la orquestación ahí cumple un papel fundamental. Como decía, interactuar con sistemas de orquestación de las compañías para que, por ejemplo, para proteger Docker, para proteger Kubernetes, todo esto que estamos tirando hoy en día hacia la nube, pues somos capaces de integrarlo con nuestra estrategia de seguridad. Por un lado tenemos la parte de, digamos, de sistemas y demás, pero por otro lado tenemos la parte de aplicaciones, correo y demás. Hoy en día la gran mayoría de las empresas están planteando o bien irse a una solución de correo en la nube, como puede ser Office 365, como puede ser Google Drive, en fin, tenemos Gmail. Tenemos distintas soluciones en la nube y las empresas tienen cada vez a tener menos en casa y más fuera, ¿no? Y también tenemos que ser capaces de proteger esos entornos como protegíamos tradicionalmente los nuestros on-premise. ¿Se va olvidando el on-premise o se sigue manteniendo? Es decir, llega un momento en que es un híbrido. Apuestas más por el... Sí, además con la nueva normativa la gente ha parado un poquito, porque hubo una moda, por así decirlo, de la nube, toda la nube, y de repente ha sido como, espérate, toda la nube sin plan y sin saber. Otro problema que se ha visto y que se sigue viendo es que mucha gente dice, lo subo en la nube. ¿Tú has preguntado a tu proveedor qué medidas de seguridad te están dando? No. Pues yo el otro día estuve hablando con un banco y era muy gracioso porque decía, yo me encontré con que subían toda la nube y le dije, oye, ¿estamos pidiendo ese tipo de cosas? Y dice, no. Pues entonces en casa quitamos el firewall, quitamos el antivirus, quitamos el cifrado. Hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo, es lo que estamos haciendo en la nube. Entonces era una conversación curiosa, que decía, resulta que cuando estamos pidiendo unos servicios a terceros, no estamos colocando las medidas de seguridad que sí estamos colocando. Pero quizá porque se da por hecho, ¿no? No, o sea, lamentablemente no se da por hecho. O si lo dan por hecho, cuando a mí me dicen, no, es mucho más barato la nube que on-premise. Cuidado. Ojo. Si vamos a lo loco, sí. Pero si tú pides las mismas medidas de seguridad que estás poniendo on-premise, o no las pones y luego las quieres poner, te va a salir mucho más caro. Es decir, si lo haces bien y vamos a la nube con un plan, en seguridad es importantísimo los planes. Es dónde estamos, dónde queremos llegar y qué puntos hay que llevar. No vale nube, moda, toda la nube. Que ahora no está de moda, nos lo traemos todo. No es tan fácil. Y el hecho de una retirada de la nube, de toda mi información en la nube, tampoco es tan fácil. Entonces, tenemos que plantearnos qué medidas de seguridad. Por supuesto, tenemos sistemas que pueden proteger comunicaciones, el entorno virtualizado, capa 7, aplicaciones, hay de todo. Sí. Pero, ¿lo estamos mirando? Si lo hemos contratado, porque a posteriori, depende del proveedor que hayas pedido en la nube, tú ahí no puedes poner lo que quieras. Porque resulta que es un entorno compartido de no sé qué, que no puedes. Si lo has alquilado y es una nube privada o híbrida, todavía, oye, yo te he alquilado estos servicios y pongo lo que quiero. Pero si no, nos podemos encontrar con problemas muy grandes. Ya no hablamos de dónde están los datos, cómo viajan los datos. ¿Quién tiene esa contraseña de cifrado? Que no te la dan. O tú no puedes cambiarla. Y es... Oiga, si lo tengo cifrado es para que nadie tenga acceso, no quiero que usted la tenga. Pues esos problemas no se plantean a posteriori, y en la marcha atrás es un mundo. Yo añadir solamente que bueno, el tema de la nube que ha ido complicándose poco a poco y que determinados servicios críticos son inviables o bastante complicados gestionar a través de cloud, con lo que se generan los 3 niveles, el de cloud, fog y edge, y entonces el trabajo con lo que es el fog va a generar nuevos niveles de exposición. Todo el trabajo de crear un nivel intermedio para acceder a los niveles de computación de cloud
va a generar mayores niveles de exposición. Y ahora muchas empresas ya están trabajando en crear sus propios servidores de fog, de pasarelas. De pasarelas para acceder a la nube. Exactamente. Sí, son evitar los problemas de latencia de envío de datos directos a los servidores de computación de cloud, y creas un nivel, estás hablando de un nivel fog, que es un nivel entre el nivel a nivel de dispositivo y el nivel de computación del cloud, que es el fog, la niebla. La niebla, sí. ¿Queréis que hablemos de IoT? Tú verás. O ya nos metemos, no, porque, a ver, si hablamos un poco de los últimos avances en seguridad, hay un reto muy importante que es con el IoT, que además hoy hay una noticia importante de más de 100 millones de dispositivos en peligros por es un fallo por Zigbee, por el protocolo de comunicación, pero vaya, hay previsiones de que podamos hacer frente a la seguridad del IoT a corto plazo al menos. ¿Cualquier respuesta quieres? ¿La buena o la menos buena? La menos buena, quizá. A ver, como no estamos en Navidad, pues la de verdad. No, el IoT, bueno, pues viene de haber hecho mal las cosas durante todos los años anteriores. Es decir, hay millones de dispositivos comprometidos, con password por defecto, utilizando tecnologías no seguras, con vulnerabilidades conocidas. Quiero decir, el IoT es una selva. ¿Y cuántos ataques se han producido vulnerando un montón de millones de dispositivos y utilizarlos para un ataque cámaras de web, por ejemplo. Sí. Cámaras web, está pensando muy conocida. Sin más, sin irnos muy lejos, ¿no? Entonces, esto va en la línea de lo que decíamos. Los ataques vienen y van a venir. Y IoT va a ser una herramienta que van a utilizar, los hackers y la gente que quiere hacer daño, pues para atacar a compañías o organizaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo que hay que estar es preparados para afrontar eso, ¿no? Y no es fácil, porque claro, un ataque distribuido de DOS utilizando 100 millones de cámaras, pues no está mal, ¿no? O sea, hay que decir, conectadas a gigabit. Conectadas a gigabit, ¿no? Como decía al principio, que uno de los grandes problemas también es eso, gestionar el tráfico malware dentro de redes gigabit, ¿no? Es una locura interesante, ¿no? Pues no, la verdad es que la respuesta es que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir haciendo los deberes, y además hoy afortunadamente tenemos la GDPR, ¿no? Que nos ayuda a las compañías a dar un paso adelante, ¿no? Porque ya no solo es dónde están mis datos, ahora es cómo están guardados, y si tienes un problema tienes que saber detectarlo y luego saber comunicárselo a tus stakeholders, ¿no? A tus clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Y esto hace que tengan que invertir todas las compañías en prepararse para esta selva. Yo no sé si alguien quiere... testigo, pero vamos. Volviendo un poco al tema de IoT por aportar en ese área, tú has dicho perfectamente, es un problema de diseño. O sea, realmente nos hemos encontrado con muchos dispositivos, incluso hoy en día todavía sigue ocurriendo, que no se han diseñado pensando en la seguridad. Entonces, claro, hoy en día es complicado porque no podemos proteger esos dispositivos, muchos de ellos no permiten ningún tipo de instalación de software, ningún tipo de medida de protección, y en muchos casos están directamente expuestos a Internet, como ocurrió con el caso de Mirai, famoso, donde por cientos de miles de cámaras fueron hackeadas y atacaron en un ataque de OS. Por lo tanto, tenemos un problema de raíz. Nosotros particularmente sí estamos colaborando, hemos hecho algún estudio relacionado con temas de robótica y demás, sobre todo en entornos industriales, y estamos colaborando pues, con compañías grandes para poder ayudarles a implementar esa seguridad de facto, es decir, desde el principio. Adicionalmente, también tenemos soluciones que se pueden implementar, sobre todo a nivel industrial, para proteger el perímetro, para proteger, digamos, el entorno donde están trabajando ese tipo de sistemas. Aislarlos, quizá. Más que aislarlos, controlar ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque además tenemos sistemas legacy, creo que lo has mencionado tú antes, pues estamos hablando de, sobre todo en entornos industriales, es muy habitual que haya sistemas muy antiguos, porque la aplicación en aquel momento se desarrolló, en NT4, 2003, 2000, en fin, sistemas que fueron desarrollados en ese momento con la aplicación y que no puedes migrar. Y que nadie la quiere tocar, porque funciona. Y además el proveedor a veces ni está. Claro, y te dicen, protege todo eso. O si está, te dice que ese equipo es suyo y que no lo toques. No puedes tocar también. Te quedas sin mantenimiento. A mí me gustaría hacer una diferenciación entre IoT y IoT. Vale. Me refiero, IoT al final son los smartwatches, las neveras, las cámaras. Yo aquí recientemente he visto, la semana pasada estuve con un fabricante y he visto que algunos se lo están tomando en serio y están empezando a dar sus sistemas protegidos. Es decir, no llegan a los niveles de seguridad que podemos dar los fabricantes de seguridad, pero van tomando medidas para evitar
lógicamente no tienen memoria, no tienen procesador, no tienen la capacidad que puedan tener otro tipo de equipos para poderse proteger, pero sí se están autoprotegiendo en plan de, oye, que nadie me pueda tocar mi firmware, que nadie pueda acceder a mi RAM desde fuera, si alguien lo hace, detectarlo. Entonces, ahí se está empezando a ver un poquito de luz, que ojalá todos fueran por ahí, porque precisamente arreglan el problema de seguridad por diseño. Es decir, vienen con esa seguridad. Hay otros dispositivos que, por supuesto, coches, que es estupendo, es maravilloso. Está chula, esta viene chula. Vale, esa viene muy interesante, el hecho de las comunicaciones abiertas, accesible a todos, que todo el mundo te pueda parar el coche, que te vean dónde estás, lo que quieras. Vale, entonces, por favor, vayamos un pasito más. Yo creo que todos colaboramos en temas de seguridad con este tipo de tecnologías, o lo intentamos. Y luego la parte de OT de empresa, perdón, de industria, la industria famosa 4.0 o la 5 o la 6, ya no sé por cuál vamos, porque cuando hablan de la 4.0 yo creo que ya la hemos sobrepasado. El problema, la frase más conocida en OT es: si funciona, no lo toques. Eso ya no vale. ¿Por qué? Porque trabajamos en un mundo interconectado, y eso valía cuando el perímetro era un guardia de seguridad con una pistola a la puerta, y el único modo de acceder a esos sistemas era pasar por el guardia de seguridad. Hoy en día están vinculados a los RPs, puedes sacar reporting de que tengo en el almacén, que haga compra automática porque me hace falta, si tengo stock, aumento la producción, la disminuyo. Entonces, hiperconectados. Esos equipos legacy hay que protegerlos de alguna manera. No solo los equipos, las comunicaciones. Porque al final yo puedo mandar un comando a una presa que se abra. La que puedes liar es bastante interesante. No nos olvidemos que hoy en día ya no solo es el cibercriminal, ya no solo es el hacker de casa, sino tenemos ataques orquestados por gobiernos. Oficialmente no, pero bueno, ahí están. Tenemos grupos que incluso orquestados por gobiernos que han creado una rama que hacen ataques dirigidos a las empresas para sacar dinero y autofinanciarse. Entonces, se va complicando más todo, entonces no podemos dejar determinados sistemas totalmente expuestos. Como curiosidad, podemos usar el SODAN, que todos conocemos, para ver qué hay en el mercado. Sí. En el mercado me refiero, en el mercado para los cibercriminales, de qué tengo accesible, con qué vulnerabilidad, con qué sistema operativo. Es fácil. Y no estamos hablando de ataques... O sea, estamos hablando de equipos que tienen 15 años, que no se han actualizado, no tienen ningún tipo de medida de seguridad y que son accesibles a cualquiera. Entonces, sí, están visibles a cualquiera. Hay que ir avanzando en la protección, y yo creo que se está trabajando en ello. Pero se está trabajando despacito, digamos, con calma. Salió una normativa que era la NIS, que se supone que lo iba a impulsar todo. Seguimos trabajando despacito. ¿Por qué? Si funciona, no lo toques. Y luego además estamos también en, si se rompe es culpa tuya, porque eres tú el que has tocado. Cualquiera toca. Entonces, digamos que tenemos que no mirar, este es mi nicho, vamos a mirar en conjunto. Me refiero, vamos a mirar, la empresa tiene que mirar en conjunto y decir, oye, esto nos tenemos que implicar todos, a nivel de CTO, CIO, CISO, como quieras llamarlo, de CXX, todos tienen que ir en una misma dirección. Yo, en cuanto al tema del legacy, está clarísimo que, aparte de legacy, lo que tenemos son dispositivos poco parcheados, o el mantenimiento de esos dispositivos en muchas ocasiones recae sobre el propio usuario, que no está cualificado para llevar el parcheado. Hablamos de los servicios gestionados iniciales, que son indispensables para poder garantizar un mínimo de seguridad. Pero luego además tenemos protocolos a nivel de IoT, por ejemplo, como el MQTT, por ejemplo, es un protocolo que incorpora medidas de seguridad opcionales. Casi todos los protocolos de IoT incorporan las medidas de seguridad como opción. O sea, mandas texto plano y con una opción ya puedes hacer seguridad. Los actuales, porque los anteriores no. Sí, el problema es lo peor antes, claro, lo que sigue existiendo. Sí, no, pero hablamos de IoT, ¿vale? Sí. Y luego ya en IoT, la parte más de red de operaciones a nivel industrial, que es en Industrial Internet of Things, pues volvemos a lo mismo. Dentro de la industria se trabaja con dispositivos que no se pueden actualizar sobre sistemas que en muchas ocasiones no se pueden actualizar, y luego tenemos protocolos que están pasando en texto plano datos y que ahí no se puede tocar. No se puede hacer nada. Entonces, pues hay que entrar en solución de virtual patching, hay que hacer una muy buena segmentación de red. Hay soluciones, pero complican muchísimo para la empresa, y las pequeñitas empresas a veces no tienen recursos para llegar a ese nivel.
Bueno, a lo mejor no saben ni lo que tienen, que es otra cosa. Muchísimos clientes que van a hacer un inventario de etiquetas o de variables que van mandando a una escala, luego no son capaces de entender qué es lo que están mandando. Mandan un volumen de datos grandísimo, pero muchas de esas variables no saben ni lo que hacen dentro de los dispositivos industriales. Muy bien, pues yo para terminar os pediría que expusierais un poco cuáles serían las tecnologías más avanzadas de seguridad que tiene cada una de vuestras empresas para hacer frente pues, a todos estos ataques y a todas estas problemáticas que tenemos ahora mismo. Perfecto. Bueno, pues SolidWall nos autodefinimos, es una autodefinición bastante reciente, como la Zero Day Protection Company, es decir, la compañía que se enfrenta a amenazas desconocidas. Y para ello, como decía al principio, planteamos una defensa en profundidad. Una defensa en profundidad que empieza en el firewall de nueva generación, que es capaz de intentar detectar anomalías en el tráfico que pasa a través de él. Después, como decía, hay que mirar dentro del tráfico encriptado, hay que implantar DPI SSL. Esa tecnología con nuestra plataforma cloud lo que hace es dotarle de inteligencia y con intervención también a veces humana intentar gestionar el perímetro, pero seguir profundizando. Nosotros también utilizamos, obviamente, tecnologías, fuimos de los primeros en utilizar tecnología de sandboxing en la plataforma cloud y ahora recientemente hemos incorporado el cuarto motor de sandboxing, que es el que realiza inspección de memoria profunda para intentar detectar amenazas, digamos, de nueva generación, no basadas en las vulnerabilidades de Intel. Y por último, recientemente hemos hecho un acuerdo con SentinelOne para desplegar también tecnología en el endpoint, todo vinculado y orquestado desde la plataforma cloud. Como decía, es diferentes niveles de seguridad, diferentes capas de seguridad e incorporando lo último también en protección del correo electrónico, que es un tema que ha salido de manera un poco colateral en la conversación, pero el 78-80% de las amenazas hoy en las compañías entran por correo electrónico con técnicas de phishing y tal, ¿no? Es un tema preocupante, además un phishing súper bien dirigido. He visto ataques últimamente, estos últimos meses, la verdad que espeluznantes, de saber perfectamente cómo se llama el director financiero de una compañía y atacar directamente a su subordinado, enviarle un mail súper bien construido, bueno, cosas espectaculares, ¿no? Con lo cual tenemos que estar preparados y bueno, nuestro enfoque es ese, defensa en profundidad y apoyo en el canal para que nos ayude a construir una nueva generación de servicios MSSP para subir un poco el listón, más para arriba entre todos. Muy bien, José. Perfecto. El planteamiento de Tremicro se basa en proporcionar a nuestros clientes visibilidad y control. Visibilidad para saber lo que está ocurriendo en nuestro entorno y en un momento dado poder reaccionar ante un incidente de seguridad, y control implementando los mecanismos que hemos comentado brevemente antes, mecanismos tradicionales con mecanismos de última generación, entre ellos por supuesto sandboxing, machine learning y demás, para proporcionar esa seguridad lo más robusta posible. Hay una tecnología que no mencioné antes cuando hablamos de la parte IoT y que has mencionado tú y que es muy interesante, que es la parte de parcheo virtual. Nosotros tenemos un programa que es el Zero Day Initiative, que está específicamente orientado a la detección y publicación de vulnerabilidades con el ánimo de proteger sistemas de nuestros clientes. Ahí, con nuestras soluciones de Tipping Point o con nuestras soluciones de Deep Security o Vulnerability Protection, en el caso del endpoint, podemos proporcionar una seguridad a nuestros clientes frente a vulnerabilidades que ni siquiera han sido publicadas por el fabricante de seguridad, Microsoft, Adobe, que sea. Por lo tanto, combinando todas estas tecnologías, podemos proporcionar una seguridad más completa y más robusta. Finalmente, para añadir, lo que hemos dicho antes, hay que hacer mucho hincapié en ello, compartir esa información, es decir, no solamente con nuestras propias tecnologías, sino compartirlas con terceros. Muchas de estas soluciones se integran a través de APIs, a través de, bueno, de estándares como mencionado tú antes, STIX, OpenAPI y demás, para que vosotros, precisamente los integradores, los partners, podáis integrar todas estas tecnologías de la manera más robusta y más completa posible. Muy bien, muchas gracias. Bosco. Bueno, nosotros por un lado, viniendo de donde venimos, lógicamente hablamos de protección, pero también visibilidad. Es fundamental saber lo que está ocurriendo. Con esto nos ayuda la parte de sandboxing, que es fundamental, nos ayuda, por supuesto, la parte de Machine Learning, pero consideramos que Machine Learning no es la bala de plata. Es decir, creemos que está muy bien alimentar los servicios, pero tiene que haber un equipo por detrás que también nos oriente y nos haga búsquedas de amenazas avanzadas. Es decir, nuestro siguiente paso es no olvidarnos como tal, pero la protección tradicional
tiene que seguir ahí, es fundamental. A mí quien me dice el antivirus ha muerto, bueno, ten tú las narices de quitarlo, ¿vale? Y ponte a navegar en tus cuentas corrientes y luego me lo cuentas. Pero ir un paso más allá, la parte de visión de todo lo que recibimos en el correo, poder analizarlo, poder hacer un sandboxing de los ficheros que recibimos, están muy bien construidos las amenazas de hoy en día. Hay que poder verlo, por supuesto hay que tener motores antivirus, hay que tener listas de reputación, no nos debemos olvidar también comprobar certificados, que muchas veces se daba, antiguamente se daba por supuesto, tiene un certificado, seguimos adelante, hoy en día con pinzas los certificados, hay que comprobarlos, hay que tenerlos actualizados, cerciorarse. La parte de cloud nos viene muy bien para eso, para comprobar si realmente ese certificado sigue, porque oye, se firmó hace 2 años, eso hoy en día en seguridad es mucho tiempo. Sí. Entonces, aunar tecnologías, y yo no diría solo tecnologías, también servicios. Dotar a los clientes y dotar a los partners de nuestro conocimiento a la hora de, oye, vamos a un cliente, te vamos a enseñar cómo lo hacemos y te vamos a dar formación para que lo puedas hacer tú. Es decir, nos olvidamos ya de lo que era antiguamente, de se despliega una solución, nos olvidamos de ella, sino vamos a acompañarte en el proceso, vamos a acompañarte en el tiempo para que tú seas capaz de administrarla. Yo creo que es fundamental. Muy bien, Francisco. Sí, yo nosotros tenemos servicios muy avanzados, muy sofisticados, pero creo que por ser avanzados no significa que sean accesibles a todo el mundo, que hay algo más general y que puede tener interés para la mayoría de las personas que van a visualizar el programa, es el tema de concienciarse de que tienen que hacer un diagnóstico de la seguridad, que tienen que analizar y hacer algún tipo de plan de seguridad a largo plazo, marcando una serie de requisitos que quieren conseguir o un nivel de riesgo que son capaces de asumir, qué riesgo quieren derivar o qué riesgo van a controlar, y en base a eso pues implementar medidas como las que han planteado mis compañeros o ir a servicios o soluciones de seguridad gestionada como le podríamos hacer nosotros, pues una gestión de vulnerabilidades desde nuestro sistema, de nuestro SOC, nuestro Security Operations Center o algún tipo de asistencia a un incidente cuando las medidas por algún motivo han sido superadas. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a ustedes esperamos que todo lo que nos han contado nuestros expertos les sirva para hacer frente mejor a la ciberseguridad y a las amenazas. Muchas gracias.